Muy buenas tardes, bienvenidos pues a otro programa más de entrevista de la emisora La Voz de Borinquen. Hoy conmigo pues tengo al señor Alberto Marigil de la Unión Hispanoamericana. Ustedes saben que él acaba de hacer un libro que se llama La Destrucción de la Nueva España. Yo quiero pues hablar con él, qué lo motivó a hacer ese libro y lo veo muy interesante y he visto comentarios a favor del libro y pues aquí tenemos a Alberto Marigil. Alberto, muy buenas tardes, buenas noches allá para ti. ¿Cómo estás? Muy buenas noches para mí, en mi caso, y muy buenas noches para todos para toda audiencia española, buenas tardes para audiencia americana. Y bueno, bienvenidos a todos. Es un placer estar aquí. Sí, Alberto, yo te conozco aproximadamente 2 años, me parece, por ahí. Sí, 2 o 3, por ahí vamos. Sí. ¿Qué te motivó a ti a hacer ese libro, La Destrucción de la Nueva España? Pues verás, mis motivaciones son varias, no es una. Las cosas nunca son por una causa, es una cuestión multicausal, que se podría decir. Verás, a mí siempre me ha encantado, me ha fascinado el cine, y yo tenía una ilusión enorme por conocer California, Los Ángeles, Hollywood y todo el entorno del Far West, el famoso lejano oeste. Esa motivación se me junta con que al mismo tiempo siento un profundo desprecio por la gente que se vale de la calumnia, de la injuria, de la difamación para hacerse escuchar o para sacar sus propias motivaciones o simplemente su mala ralea y mala clase para sacarla, desahogarla de alguna manera. Entonces ha habido una conjunción en ambos casos. Uno, que visité y corrí pues gran parte de lo que es Nueva España. Visité California, Arizona, Nevada, y también he tenido ocasión de conocer Colombia, la República Dominicana. Bueno, he viajado un poquito y he percibido el sentimiento que había un poquito hacia los españoles y hacia España, los infundios, los prejuicios, las calumnias que se han vertido históricamente contra España, que no con gravedad, pero en cierto modo las he vivido, porque aquí en España no te lo imaginas, salvo cierto sector político que se dedica a autodenigrar a los españoles. Pero bueno, eso lo entiendes tú como que forma parte de la lucha política. No te piensas tú que es una leyenda, una falsa leyenda creada en el siglo XVI por los enemigos históricos de España. Enemigos que ahora son aliados, que dentro de que somos aliados y somos amigos ahora, pues mantienen la famosa, la ínclita leyenda negra. Entonces, pues bueno, todo se me juntó en mis viajes. Vi las honras que le hacía en la República Dominicana a Fray Bartolomé de las Casas. Vi los prejuicios que tenían norteamericanos y mexicanos contra España, al mismo tiempo de que ellos se reconocen como españoles en gran parte, lo cual es una contradicción. Y luego vi las mentiras y contradicciones históricas en las que se sustentan, que son pura falacia, hasta el extremo de que, bueno, el tema me interesó y he seguido investigándolo y estudiándolo por gusto, por placer, pero así como he ido averiguando más sobre la historia de España y la historia de España en América, por la historia de España no se explica suficientemente sin la historia de América, de la misma manera que la historia de América es imposible que se explique sin España. Y me doy cuenta del ninguneo al que estábamos sometidos. Allí tuve ocasión de conocer a profesores universitarios españoles y ellos me apercibían de que, cuidadito, que aquí hay cosas que son casi tabú.
Y tabú era, pues bueno, pues eso, que los españoles éramos unos saqueadores, unos violadores compulsivos de mujeres, éramos unos genocidas destructores de civilizaciones. Y lo más contradictorio, lo más paradójico, es que yo observaba que las acusaciones vertidas contra los españoles, pues son las acusaciones que podrían ser en justicia vertidas contra mexicanos y norteamericanos. Porque el real genocidio de indígenas dado en México fue a partir de la independencia. Eso es lo paradójico. Y tú escarbas en la mentalidad de cualquier mexicano y automáticamente te considera un genocida, un criminal, un ladrón o heredero descendiente de aquellos. Y claro, mis primeras contradicciones, bueno, las contradicciones de ellos que yo percibía, era que, bueno, yo soy español de España y mi familia nunca viajó a América y el entorno de la inmensa mayoría de los españoles no viajó a América. Eres tú, mexicano, tú, colombiano, tú, dominicano, el que total o parcialmente desciendes de aquellos españoles a quienes calificas de genocidas, ladrones y violadores y criminales compulsivos. Entonces, realmente, cuando tú insultas a España y a los españoles con difamaciones, con injurias y con calumnias, realmente estás difamando, calumniando, injuriando a ti mismo, a tus padres, a tus abuelos, a tus bisabuelos. Es a quien estás calumniando. Tú a los españoles del siglo XXI no les puedes acusar de nada, porque ellos no descienden de aquellos, eres tú quien desciende. Entonces, bueno, semejante contradicción y semejante infundio, realmente a cualquier español con un poquito de sangre mediterránea se le enciende la sangre de la injusticia y de la falsedad. Y bueno, pues luego he ido percibiendo que esa es la didáctica que les dan en el sistema educativo tanto norteamericano como en el resto de América hispana. Y además resulta ser que es, en mi opinión, eso ya es en mi opinión, una estrategia desarrollada por norteamericanos. Los norteamericanos son los que más influyen en Sudamérica en los aspectos culturales y tecnológicos. Y bueno, lo que yo he detectado es una estrategia de destrucción del amor propio de los hispanos. Una estrategia de comerles la moral. ¿Con qué fin? Con el fin de que se entreguen. No hay mejor guerra que la guerra que no se llega ni a disputar, porque desde el punto de vista cultural la tienes ganada. Desde el momento que a tu enemigo lo tienes convencido de que no tiene la razón, que tiene la culpa y que el bueno es el gringo, pues resulta ser que no hace falta ni pólvora ni plomo. Es una guerra que te ahorras. Es la guerra del lavado de cerebro. Y te puedo asegurar que toda Norteamérica y toda Hispanoamérica tiene el cerebro lavado por el interés creado de los norteamericanos. ¿Cómo? ¿Por qué medio? Por la influencia de sus universidades, por su influencia en los métodos y sistemas educativos de toda Hispanoamérica y Norteamérica, y por los grandes medios de difusión como Hollywood. Tú ves a los americanos y los americanos son los buenos, son los salvadores del mundo. Son los que nos salvan de todo, nos salvan de los rusos, nos salvan de los nazis, nos salvan de que vayan a venir los marcianos a conquistar la Tierra. El héroe americano es un ser impoluto, indiscutible, al que todos tenemos que imitar. Esa es la imagen que nos dan. El héroe americano es que es algo que se lo creen. Y los malvados son los demás. Todo aquel que le planta cara. Además, si analizas tú la evolución de Hollywood, en quiénes son los buenos y quiénes son los malos, siempre va en consonancia e incoherencia con los intereses creados de la política exterior norteamericana. En los años 80, durante la guerra de la URSS en Afganistán, pues los buenos eran los
mujahidines, los yihadistas, los musulmanes. Antes, cuando las películas de Errol Flynn y haciendo de pirata, los malos eran los españoles. Luego en las películas de cowboys los malos han ido alternándose entre los indios y los mexicanos. Y el americano siempre es bueno. Es el bueno de la película. Claro, eso es porque tampoco tenemos una industria, una maquinaria cultural en el mundo hispano que lo pueda contrarrestar. Pero si analizas más, es que tienen copados todos los medios de difusión intelectual. Ya no solo el cine y las series de televisión, sino es que no hay un Google hispano, no hay un Facebook hispano, Sí. no hay un Amazon hispano. Los americanos tienen más interés en lavarle el cerebro de la gente que en discutir qué es verdad y qué no es verdad. ¿Por qué? Porque es que también les interesa, les sale más barato. No tienen que gastárselo en bombas nucleares, como hicieron para convencer a los japoneses de que ellos eran los malos, y no tienen que exterminar a civilizaciones, como hicieron con los nativos de Norteamérica, o no tienen que cometer genocidios del 10 o el 15% de la población, como hicieron para convencer a los filipinos. O no tienen por qué bombardear Utuado y la otra ciudad, que no me sale ahora el nombre, en Puerto Rico, bombardear a la población civil para convencerles de que son un Estado libre y asociado, aunque sean tres mentiras en una. No es ni Estado, ni es libre, ni asociado Puerto Rico. ¿Cómo era la otra ciudad que bombardearon en Puerto Rico? Jayuyas. Jayuya y Utuado, ¿no? Utuado, sí. Con un 70% de destrucción de la ciudad. Sí, así es. Entonces digo, bueno, aquí los buenos de la película, ¿quién son? Y claro, cuando me pongo a investigar, pues no es chauvinismo. Yo no soy una persona que vaya a defender ciegamente mi país porque es mi país. Si mi país es malo, yo lo digo. Y soy el principal crítico de mi país. El tema está que si ha habido algún bueno, no en la conquista de América, sino en la expansión de Occidente por el resto del mundo, en la época colonial, si ha habido algún bueno, ese es España. Y si ha habido algún malo, son todos los demás. ¿Por qué todos los demás? Porque los demás es que se han creído sus propias mentiras y las han llevado a la práctica. Ellos acusaban que los españoles eran genocidas y entonces ellos cometieron los genocidios. Alberto, ¿por qué te has enfocado en tu libro mayormente en México, Estados Unidos y España? Primero porque es lo que más conozco, obviamente. Y segundo porque donde las mentiras son más burdas y más bárbaras. Y donde los actos norteamericanos y de las repúblicas mexicanas han sido más criminales. Ten en cuenta que la exclusiva de la barbarie no la tiene Estados Unidos. El México de los últimos 200 años es un baño de sangre desde la misma independencia, desde el mismo Vicente Morelos. Se podría decir que desde el mismo Hidalgo, que fue el primero que cometió verdaderas barbaridades. Y bueno, hasta ahora, tú luego analizas a Porfirio Díaz. Porfirio Díaz fue un criminal desvergonzadamente criminal. No era un criminal cualquiera. Y Pancho Villa también. Y Pancho Villa era un criminal ya por su propia condición. No era un general, no era un político, era un pobre analfabeto que, según la leyenda rosa, dicen que como violaron a su hermana se convirtió en bandolero porque la vengó. Eso yo no entro a discutir si es verdad o no es verdad en mi libro. Yo solamente hablo de los hechos. Y los hechos es que una barbarie de 33 años, creo que son los que estuvo de dictador Porfirio Díaz, donde exterminó prácticamente la mayoría de las civilizaciones, o al menos de sus culturas, las civilizaciones que habían en lo que era Nueva España. Deportó a los yaquis, mató a más de 20.000, consintió que los norteamericanos mataran a los habitantes, a un montón de habitantes de Sonora que protestaban en una huelga. Una huelga similar hubo en el Yucatán, y también cometió él expresamente el crimen.
Y lo más curioso, fíjate cuál es la hipocresía de los sátrapas que han gobernado México, que un tío que se levantó contra, montó un golpe de Estado, una revolución, a Lerdo de Tejada, porque Lerdo de Tejada se quería presentar a las elecciones, se quería reelegir. Y Porfirio Díaz dijo, no, porque es ilegal, y como es ilegal, te meto un golpe de Estado, te monto una revolución y me presento a las elecciones para que me elijan a mí. Y a ti te dejo fuera. Esa lucha del poder y ese argumento quedó prácticamente en agua de borrajas, porque al final fue Porfirio Díaz quien se autorreligió 6 veces. 6. Un tío que accedió al poder argumentando que era ilegal que Lerdo de Tejada se religiera. ¿Qué pasó en la última reelección, que fue tan descarada? En la última reelección, Madero se presentó y ganó. El tío desconoció las elecciones, se autorreligió él y criminalizó a Madero. Así empezó la Revolución Mexicana. Y la Revolución Mexicana ha sido una sucesión de sátrapas, de criminales, uno detrás de otro, pegándose golpes de Estado, traicionándose, robándose. El único que se salva de no ser un criminal y no ser un degenerado en aquella revolución fue la contraparte de Pancho Villa. Tú me recordarás el nombre, no me sale ahora. ¡Ay! Me he quedado en blanco, Baudillo. Sí, yo sé a quién te refieres, pero tampoco me acuerdo del nombre. Sí, sí, pero sé la historia, sí. ¿Me entiendes? Sí. Este hombre era un poco más idealista. Y él luchaba por la justicia de su pueblo. Está un poco fuera de... Benito Juárez no. Benito Juárez no, este fue antes de... Fue antes, de sí. Porfirio. Te lo digo ahora. Y sí, estoy tratando de acordarme, pero tengo varios y no sé cuál de ellos fue. Sí, pues esto lo editamos en el vídeo para que no quede cutre, ¿vale? Sí. Bueno, de todas maneras, yo te pregunto, ¿cuánto territorio Estados Unidos le quitó a México? ¿Qué a tanto México. territorio? Sí. Pues le quitó más de la mitad, más de la mitad de su territorio. Le quitó exactamente, le quitó California, le quitó Arizona, le quitó Nevada, Nuevo México, Texas, Colorado, parte de Kansas, Utah, ¿no? parte de Utah, y no sé si me estoy dejando algo. La Florida no era... No, la Florida no llegó a entrar en ese robo. La Florida nos la robaron a los españoles. Nos la robaron en cierto modo, porque realmente se pactó una venta. Y no se le pagó a ustedes. Y nunca se pagó, pero sí que tomaron el territorio. Antes de pagar y luego ya no pagaron. Sí, porque eso es como los restaurantes. Come primero y después paga. Exactamente. Parece que los gringos inventaron eso, entonces compran ellos y primero y después si le da gana paga. Y luego déjame la propina, que la propina la dejaron en el 98. Sí, sí. La propina es que la pagaron, se podía decir. Sí. O sea, es que a mí me disgusta cuando voy a algunos lugares y primero me cobran antes del servicio. A mí eso no me gusta. A mí me gusta pagar después, la verdad. Yo tengo la costumbre de pagar después de comer. Sí. ¿Sabes? Pero eso ya son culturas y formas de hacer las cosas. Eso no lo puedes hacer en un McDonald's. No. Viendo tu libro, Emiliano Zapata. Emiliano Zapata, sí. Ese era el nombre que no me salía. Pido disculpas a la audiencia. Pero sí, no puedo recordarlo todo. No, muchachos, yo no.
se acuerde todo, se le acaba de caer el pelo a uno. Pero cuéntame de Emiliano Zapata, ya que lo mencionaste. Pues Emiliano Zapata era un líder de los nativos del sur de México a quienes Benito Juárez y Porfirio Díaz les habían arrebatado sus tierras y las habían vendido a grandes magnates para que las explotaran ellos. Eso pasó en todo México. Pero donde realmente había una economía de subsistencia muy fuerte era en el sur, donde digamos que el campesino vivía directamente de lo que producía. Y era pequeño propietario. Claro, eso entra en contradicción con que las pequeñas propiedades no son productivas ni rentables, que eso no lo valoraba Emiliano Zapata, ese es su error. Pero al confiscar esas propiedades, pues sus propiedades todas aunadas en grandes explotaciones, pues sí que son rentables. Pero claro, a la gente la deja sin la indigencia. En España pasó algo similar en la desamortización de Madoz, que expropiaron las tierras comunales de los campesinos, y los campesinos, aunque eran pobres que comían. No lo mismo ser pobre con comida que sin comida. Tú me entiendes, ¿no? Sí, sí. Entonces dejaron a mucha gente en la inanición en España, no al nivel de México, que fue bestial, pero claro, a la gente le quitas su medio de vida, le quitas el pan de la boca y esa gente te montó una revolución. Y Emiliano Zapata luchaba por eso. Pero claro, luego recuperar las tierras no era tan fácil, porque tenías que entrar en conflicto con extranjeros, normalmente norteamericanos. Luego la expropiación de esas tierras no los iba a enriquecer más, iban a seguir siendo unos pobres muertos de hambre, porque la tierra dividida en minifundios no era productiva. Con lo cual, eso hizo titubear a los regímenes nacidos de la Revolución, como Francisco Madero, y los los debilitó. Ahí había un error. Primero, por una parte, no cumplir su palabra de recuperar las tierras que les dieron, por eso combatieron los campesinos de Emiliano Zapata. Pero también devolver las tierras no iba a ser ni tan fácil ni tan positivo. La gente no iba a salir de la miseria. Entonces, en esas contradicciones se vieron. Y bueno, pues esas contradicciones y otras muchas más generaron que la guerra civil mexicana costó 1,5 millones de víctimas. Solo esa. Pero es que desde el principio es que México es una guerra civil constante, desde 1821. Desde la fundación de aquel famoso imperio mexicano, que duró 4 días. Sí. Alberto, te hago una pregunta, ya que tú me estás platicando de la historia de México. Hace poco yo vi una entrevista que tú tuviste con 2 personas de México. Ellos te estaban platicando la actualidad ahora de México. Sí. Y yo la escuché, llegué a la conclusión de que México hay 2 México. Una parte gobernada por el gobierno mexicano y la otra parte gobernada por el narcotráfico. En sí, el gobierno mexicano no tiene control total de su territorio. ¿Estás tú de acuerdo o tienes alguna opinión sobre eso? Y de la economía. Una de las personas era un capitán de las Fuerzas Especiales de México. Y la otra persona era una catedrática de Relaciones Internacionales, también de una universidad mexicana. Y bueno, la conclusión a la que llegué, la máxima conclusión, es que México es un estado fallido desde su misma constitución.
y sigue siéndolo ahora. Quizá desde Cárdenas ha tenido un poquito de estabilidad hasta los años 80, pero esa pequeña estabilidad ha sido pervertida por el narcotráfico. El narcotráfico, después de ser combatido en Colombia, pues se trasladó su negocio a México. Primero eran los colombianos quienes dominaban el comercio con los mexicanos de lo que llaman de mulas, ¿no? Sí. De transportistas. Transportistas de mulas. Pero al final han sido los mexicanos los que se han apoderado del comercio y son realmente los que tienen el real potencial económico. Y los colombianos han quedado en suministradores, prácticamente. Y el mayor problema ya no es la riqueza que les ha aportado el narcotráfico. Es que el narcotráfico ha creado organizaciones, vastas organizaciones, que controlan todos los resortes de la sociedad. Cuando digo todos los resortes, es que no solo controlan a la policía. Por eso controlaban a la policía, por eso tuvieron que meter al ejército. Es que parte del ejército se les pasó. Sí. Parte del ejército se les pasó a los narcotraficantes. Pero es que además resulta ser que controlan gran parte del mercado interior de distribución. ¿Qué te quiero decir? Quiero decir que tú cuando compras un kilo de carne o un kilo de frijoles, o vas a comer al restaurante de la esquina, o compras una lavadora, seguramente se lo estás comprando a la mafia. La mafia son los suministradores ya de los productos básicos de primera necesidad. Son quienes te van a cobrar unos impuestos que le llaman el piso, el impuesto del piso. El piso no es un impuesto, realmente es una extorsión. Que es como cuando vemos en las películas americanas aquellos gángsters que cobraban por protegerte, por la protección. ¿Me entiendes? Si tenían sobornado a los jueces y a la policía. Pues eso pasa con el derecho de piso. O sea, te cobran el que tú utilices el piso para tú buscarte la vida y poder trabajar. Tú te montas un negocio en México y al margen de los impuestos que le tengas que pagar al gobierno, le tienes que pagar el derecho de piso a las mafias mexicanas. Y si te niegas, prepárate, porque o te pueden matar, o en el mejor de los casos te pueden quemar el negocio. O robártelo. Sí. Y lo curioso de eso, ¿sabes qué es? Que la mafia siciliana, cuando cobraba sus extorsiones, le llamaban el pizzo. Esa era la extorsión. El pizzo de la mafia italiana es el piso que cobran en México simplemente por existir, por tener tu negocio, por poder luchar por producir en tu país, por generar riqueza. Entonces la mafia es prácticamente un estado dentro del estado, que está en todos sitios. Te pregunto, México. Sí, te pregunto, tú que tienes contacto con todos los hispanistas mexicanos, ¿puede alguno de esos hispanistas estar de acuerdo con la manera que tú ves a México actualmente? ¿Te lo han contado ellos que también creen esa conclusión, parte de ellos, que el gobierno mexicano ha estado fallido y que se puede decir que está dividido en dos México? Eso te lo reconoce cualquier hispanista y cualquier no hispanista. Sí, eso estoy de acuerdo. Cualquier no hispanista o hispanista te va a decir que la mafia prolifera en todos sitios, unos sitios más, unos sitios menos. Pero que el riesgo de ser extorsionado como tengas un negocio que funcione un poquito bien es enorme. Y la gente con un mayor nivel de vida tiene que vivir aislada del resto del mundo. Lo mismo pasa en Colombia, ¿eh? En Colombia tú ves casos propios de la Edad Media en España.
ves bloques de edificios rodeados por una muralla y vigilados por guardias, que le llaman celadores en Colombia. Que parece un castillo, una muralla. Sí, sí, parece un castillo, sí, increíble. Solo faltan ahí las banderas y caballeros los feudales sí, y las almenas. Sí, yo he ido a Colombia y he visto eso, sí. ¿Me entiendes? Que le llaman complejos cerrados. Eso de complejos cerrados Se aíslan de la sociedad, del resto de la sociedad, para evitar ser saqueados o ser extorsionados o ser asesinados. Tú vas por Colombia, vas por Bogotá y te ves a un... Iba a decir una palabrota. Sí. Te ves a un degenerado en cualquier esquina buscando la manera de ver cómo le saca dinero a alguien o cómo te saca algo. Sí. O cómo te extorsiona, se hace que te pido. Les llaman gamines, también conocidos como desechables de la sociedad. Y van por la calle a ver quién es su víctima de hoy. Entonces, no sé, cuando te entra algún gamín tienes que tener cuidado porque te puede hacer algo y entonces le das 500 pesos y se calla y cosas así. Y si no te callas, te arriesgas a que te pase algo. Te hago una pregunta políticamente. ¿Tú crees que estos grupos que hay de narco en México, algún de ellos ligarse en política internacional y permitir esos terroristas que hay, ya tú sabes, alrededor del mundo y se acerquen a ellos, tratar de buscar colarse ellos dentro de Estados Unidos? ¿Podría haber esa cabida algún día con los narcotráficos que se vendan ellos por dinero y poner en peligro la estabilidad tanto de México como de Estados Unidos? Vamos a ver. Vamos a ver cómo te lo explico. Mi abuelo decía que unos se llevan la fama y otros cardan la gana. Esta metáfora, tú como puertorriqueño, no sé si la entenderás. Pero Lo entiendo más o menos, si pero la quiero mafia de escuchar tu México, si explicación. la mafia de México es bestial, es monstruosa y ya sabemos que alcanza a todo el mundo, ahora están comerciando con el fentanilo, Sí. que viene de China, lo introducen en México, pero es que están dándose casos en Europa. Está llegando a Europa el fentanilo. Y si tú piensas que de cada dólar que genera esa mafia, solo 20 céntimos o centavos se queda en México, el resto va para Estados Unidos. El resto, los 80 centavos siguientes de cada dólar que genera la mafia, se queda en Estados Unidos. ¿Quién es el terrorista? ¿Quién es el narcotraficante? Porque ahora Estados Unidos quiere convertirlos en terroristas para tener excusa de invadir México. Y digo, ¿y por qué no te invades a ti mismo? Sí. Porque el 80% de esa mafia la tienes en tu país. Y no serán mexicanos. Porque al final, el que lo consume es norteamericano. El que paga es norteamericano. Y el 80% de esa riqueza se genera en Estados Unidos. ¿Por qué vas a buscar culpa en los mexicanos de tus propios problemas, gringo? ¿Por qué a tus propios problemas, los que generas tú, de los que te beneficias tú, de los que se enriquece tu sociedad, le echas las culpas a México? Explícamelo. Es que Estados Unidos está amenazando con invadir México. Estados Unidos tiene una autoley que se han inventado ellos, una autoley que se la aplican a los demás. Y es que si te consideran ellos terrorista, grupo terrorista, tienen derecho a invadirte, aunque estés en otra nación soberana. Sí, sí, yo te entiendo. Quiero preguntarte, ¿por qué en tu libro tú tienes algún capítulo de tu libro que mencione o dedicado a Puerto Rico? Por supuesto, uno entero, y otro a California, y otro a Filipinas. Háblame sobre Puerto Rico, a ver. Pues de Puerto Rico te puedo decir que han cometido todo tipo de
barbaridades y barrabasadas. De entrada, Puerto Rico es un país que está sodomizado económicamente. Puerto Rico es más cara la vida que en el resto de Estados Unidos. Sencillamente porque están monopolizados a través de Florida con la ley de cabotaje, por la cual ellos no pueden comerciar con el resto del mundo. El comercio de Puerto Rico está asfixiado, está estrangulado a través de un yugo que pasa por Florida. Y es que todo producto extranjero que se consuma en Puerto Rico tiene que pasar por Florida. Y luego con la Marina Mercante norteamericana puede llegar a Puerto Rico. De manera que Puerto Rico no se puede desarrollar económica ni comercialmente. Sencillamente porque su comercio está estrangulado y monopolizado por Estados Unidos. Esa es una de las principales razones por las cuales hay más puertorriqueños fuera de Estados Unidos que en Puerto Rico. Son 5 millones en el continente, 3 y 3 en la isla. Y en los últimos 10 o 12 años ha perdido medio millón de habitantes la isla. Aparte de que están haciendo una barbaridad como la que hicieron en Hawái. Están encareciendo el nivel de vida a los puertorriqueños, pero están facilitando fiscalmente la instalación de norteamericanos en Puerto Rico. Y eso me huele muy mal. Eso es una intención de sustitución demográfica, de quitar puertorriqueños y meter norteamericanos. Hasta que llegue un momento que ya no, es que esto es mío, porque aquí ya son todos norteamericanos. Lo que hicieron, algo parecido a lo que hicieron en Texas. Sí. En Texas, al principio los dejaron entrar, pero cuando vieron el percal, México dijo no, ni un solo gringo más. Y a partir de ahí empezaron a entrar por multitudes, todos ilegales. El primer país que ha utilizado la inmigración ilegal como arma de guerra ha sido Estados Unidos. Te pregunto acerca de Puerto Rico, que ya tú sabes la condición política de Puerto Rico. Es que está haciendo lo mismo que a Texas, por eso te digo lo de Puerto Rico. Sí, que hemos platicado muchísimas veces. ¿Cuál tú crees que podría ser la solución de todos sus males políticos? La solución tenía que ser la solución justa. Es que yo no veo otra. La solución es que Estados Unidos deje en paz a Puerto Rico. Puerto Rico se refugia, Estados Unidos, perdona, se refugia en una excusa de falsa democracia. Que dicen, no, que eso que sea lo que los puertorriqueños quieran. Eso es mentira. Lo que los puertorriqueños quieran es mentira. Primero porque no es así. Primero porque la apropiación de Puerto Rico fue ilegal. Entonces a quien que le corresponde decir lo que los puertorriqueños quieran sería a España, no a Estados Unidos. Y pero luego... ¿con qué fuerza España va a decir? La fuerza de la razón y de la verdad y del resto del mundo. Para que España no quiere enfrentarse con Estados Unidos ni siquiera de manera diplomática, porque sabe que Estados Unidos no es diplomático. Estados Unidos te represaliará por un sitio u otro. A lo mejor te dice que sí a Puerto Rico, pero luego infesta de armas Marruecos. ¿Me entiendes? Sí, yo te entiendo, pero... O dice, no, ahora las Islas Canarias son un estado norteamericano, un estado libre asociado. ¿Me entiendes? Fíjate, yo veo que pues España tiene las manos atadas para esto. España tiene las manos atadas. Y si tratara, quién sabe, como tú dices, Estados Unidos se iría por otro lado. Pero también tengo una cosa, ¿por qué? Canarias, pero los puertorriqueños, yo creo que mientras la mitad del pueblo puertorriqueño esté en el vaivén ese de que quieren ser proincorporados a Estados Unidos, yo creo que estamos en un neutro. Ya, pero es que Puerto Rico tienen que dejarlo en paz, es que no lo dejan en paz. Es que dicen, no, tú si votas lo que tú quieras, que no quieres ser norteamericano y que quieres ser puertorriqueño,
Si votas que no quieres ser norteamericano, entonces te dejo en paz. Eso es lo que te dicen. Y eso no es así. Si tú quieres democracia, lo que tienes que dejar es a Puerto Rico libre, dejar la independencia total. Y luego los puertorriqueños pueden votar lo que les parezca. Pero eso de que yo no te suelto, no te liberalizo, mantengo a 1 millón de puertorriqueños subsidiados con la tripa agradecida para que me voten a mí, y luego hablamos de democracia, eso es una estafa. Tú, si quieres democracia en Puerto Rico, primero déjalo libre e independiente. Y luego ya puede ser lo que los puertorriqueños decidan. No sé si me entiendes la diferencia. Sí, yo te entiendo, pero si se deja... Puerto Rico no es libre e independiente y no depende de los norteamericanos, nunca votará con democracia. Siempre habrá un alto porcentaje de puertorriqueños que voten con el estómago. Sí, yo te entiendo, Alberto, pero yo te hago esta pregunta. Vamos a suponer que se deje a Puerto Rico libre e independiente, pero los que quieren a Puerto Rico libre e independiente son gente, como hace poco un senador dijo que él estaba a favor de Hamas allá en Israel, como el Partido Independentista que manda gente a Cuba. Eso lo he pensado muchas veces, Rodrigo. Eso lo he pensado muchas veces. Eso lo he pensado muchas veces. Okay, y eso va a existir toda la vida y existe en todos los países. También pasa en España. También pasa en Francia. Pasa en España, pero en por Colombia eso se está manifestando en favor de Hamas y en contra de los israelíes. Es que es un cuento chino. Es que es un cuento chino el decir, no, es que si Puerto Rico nos dejan libres acabaremos como Cuba o acabaremos como Nicaragua. O no, o puedes acabar como Suiza. Ok, es un cuento chino y pasa en España, pero mira cómo está España por la cuestión de Sánchez. Vale, pero bueno, entonces tú tendrás que decidir si quieres ser tu propia prostituta o eres la prostituta de un proxeneta, de un macarra llamado Estados Unidos. Pues exactamente. ¿Tú quieres ser el dueño de tus destinos o quieres que tu destino esté ligado al capricho de Estados Unidos? Tú tienes razón. Que metan todas sus guerras y abuse de ti como lleva abusando 100 años. Sí, lo que estamos buscando, como dice el dicho vulgarmente... Y además tienes que tener en cuenta otra cosa. Si esas opciones demagógicas que gobiernan en muchos países hispanoamericanos existen, es por el abuso que históricamente Estados Unidos está cometiendo con todos ellos. Han generado un clima de odio antiamericano que cualquiera les parece bueno, ya sean rusos o ya sean los de Hamas. Es que realmente la bota que les pisotea es la bota americana. Yo te entiendo, pero hay que pensar, como dice el dicho vulgarmente, el puertorriqueño parece que tiene de Guatemala si llega a la cárcel libre, porque ya hay mucho interés extranjero que la oportunidad de que Puerto Rico es libre para entrar y ocupar el puesto de Estados Unidos. Es que ahí es donde entra la función de España. Ahí es donde entra la función de España. ¿Tú crees que España entrará en función a favor de Puerto Rico en caso que Puerto Rico llegue a ocurrirle lo que tú planteas? Vamos a ver. Si Puerto Rico obtiene la independencia o regresa al origen del cual fue extirpado, porque según la legalidad internacional, si Estados Unidos tiene que renunciar a Puerto Rico, tiene que volver a España. Tiene que ser retornado por ser un acto ilegal. Tiene que ser retornado a su estado original. ¿Vale? En cualquier código penal o cualquier código civil del mundo. Ok, estoy de acuerdo. El daño tiene que ser restituido a su estado original, que sería volver a España. Okay, Pero pongamos el caso peor, que le da la independencia y no se restituye a España. Estoy de acuerdo con España sería una relación de tú a tú. Y Puerto Rico sería una plataforma inmensa de todas las empresas no españolas, sino europeas, para toda América. Estoy de acuerdo contigo, pero si los puertorriqueños dicen no, y que ellos no quieren ser retornados de España, sino que ellos quieren seguir su curso,
va a pasar Sí, mucho. como las Islas Malvinas, que hicieron la votación y la mayoría decidió que querían estar con Inglaterra que con Argentina. Entonces, ese caso puede pasar con Esa es una votación Puerto falsa. Rico también. Esa es una votación falsa. Es que las Malvinas son un robo. Bueno, y Puerto Rico es un robo también. Por eso. Si tú robas un territorio, llevas a ingleses y luego dices, no, lo que los habitantes decidan, pues tú, además de un robo, es un fraude. Una democracia bajo fraude no vale. Eso no es democracia, eso es un fraude. No sé si vamos a ponerlo de esta idea, que Puerto Rico se independice y que España quiera que regrese a Puerto Rico, regrese a España. Voy a esperar que llegue Alberto, no sé si me está escuchando. Sí, que te estoy. Ok, si me escuchan, entonces estoy contigo, te escucho. Sí, te pregunto yo un ejemplo que Puerto Rico sea independiente, gente en Puerto Rico que vamos a el vocablo que se convierta en reunificacionismo para reunificarse con España, o tendría que España decir no, ustedes tienen que retornar a nosotros, o cómo lo entiendes tú? España reclamaría legalmente que Puerto Rico tiene que volver a España. Pero jamás, yo estoy convencido que jamás España iría con las armas a recuperar Puerto Rico. España no es esa clase de país. Es cosa de los norteamericanos, de los ingleses, incluso de franceses, pero no es la manera de ver las cosas de España. Sí, yo entiendo eso, pero mi pregunta es que Estados Unidos yo creo que a los puertorriqueños les interesaría mucho más estar integrados en Europa que quedarse en la isla. Mira, ahora que estamos hablando de eso, te voy a hacer una pregunta. Yo estaba entrevistando al señor al Alfonso del partido. Sí, Alfonso Galdón, creo que es, ¿no? Valores, Partido Valores. Sí, él exponía su punto sobre España y la Unión Europea. Parece, y yo entiendo, y creo así, que tu punto es diferente al punto de él, ¿no? Pues, hombre, yo soy crítico con la Comunidad Económica Europea, pero soy europeísta. Yo creo que ¿Está a favor de que España siga con la Unión Europea, no? Yo estoy a favor de que España siga en la Comunidad Económica Europea y que al mismo tiempo forme parte de una sociedad de naciones en la cual estén todas las naciones hispanoamericanas, que es el mismo caso que se dio cuando estaba Inglaterra. Inglaterra seguía formando parte de la Commonwealth y perteneciendo a la Unión Europea. Luego ellos se quisieron salir y así les va. El dólar, ¿cómo se llama? La libra ha perdido, no sé si un 30 o un 40% de su valor. Está casi al nivel del euro. ¿Por qué? Pues porque su economía, han roto un principio de su economía, que es el principio de economía de escala. Ya no son tan competitivos, ya no tienen un mercado a su disposición como lo tenían, y sus empresas ya no pueden plantearse con la proyección internacional que se proyectaban. Entonces le han hecho un flaco favor a lo que es el chauvinismo inglés, el supremacismo ese que se gastan, se han hecho un flaco favor a sí mismos. Cierto es que hay cosas en la Comunidad Económica Europea que son intolerables, pero esas cosas se luchan desde dentro, no saliéndote. Sí. Okay, es como la OTAN. Sí. Mientras Occidente tenga una amenaza, es bueno que exista la OTAN. Lo malo de la OTAN es que sea el feudo de Estados Unidos y todos los demás seamos sus vasallos. Por eso yo estaría a favor de que todos los países hispanos se integrasen en la OTAN y que fuesen un contrapeso, que fuésemos el resto de países de Occidente
quienes contrapesaran contra la aplastante influencia de Estados Unidos, hasta el extremo de reducir o de debilitar a Estados Unidos a ser uno más. No puede ser el señor feudal a quien todos le tenemos que rendir pleitesía. Te pregunto, ¿no? Estamos engordando el supremacismo con el que han vivido toda su vida, lo maman desde niños, se creen que son el pueblo elegido por Dios. God bless America. Se creen que son un pueblo elegido por Dios y que están designados divinamente a gobernar el mundo. Ellos lo interpretan desde un punto de vista divino. O sea, es un fanatismo de origen religioso que actualmente, estando el origen religioso pues desfasado, se convierte en un chauvinismo. Yo te entiendo, pero vamos a volver a esta parte. Si tú dices que España debería y que no lo hace, reclamarle a Estados Unidos sobre Puerto Rico, y pregunto yo, pero es que España no se atreve tampoco a reclamarle a Estados Unidos la manera que Estados Unidos está bregando con Marruecos, que casi está perjudicando a España, ¿no? Estados Unidos está luchando como gato panza arriba para mantener la hegemonía mundial, Baudilio, porque ve que la está perdiendo. Y mantener la hegemonía mundial es tener a Europa cogida por entre las piernas. ¿Ok? ¿Y se dejará España que Estados Unidos los coja así como tú dices? Es que no es a España, es que es a toda Europa. A toda Europa, pero España puede decir no, conmigo no, allá con los otros. Vale, entonces ya me inventaré una excusa para separarte de los catalanes, para que los vascos vuelvan a poner bombas y para que surja un movimiento independentista en Canarias. Es que Estados Unidos juega sucio siempre y juega así. Yo me río porque entonces lo está cogiendo porque tú quieres, entonces que dice que claro, lo está cogiendo. Es que Estados Unidos es un amigo por huevos, que diríamos en España. Entonces, tú eres amigo mío, pero siempre que tú tragues con lo que yo te impongo. Si no, ya no eres amigo mío. Por eso pasó. España tenía la bomba nuclear, dicen que ya estaba desarrollada. Estábamos a punto de probarla en el Sáhara, la bomba nuclear. Estados Unidos es como que te eche el brazo y te dice, mejor es que sigamos de amigos porque te conviene. Claro. Mejor te echo el brazo encima que si te echo la zarpa. Sí, sí. Y también te digo una cosa, si lo pensamos bien, porque al final la política de qué depende en nuestros países. Depende que el pueblo viva bien y prospere. Y resulta ser que tú puedes prosperar conviviendo con Occidente. Tú no puedes prosperar viviendo en una jauría de dictaduras como es el entorno soviético. Tú serías un esclavo de un país totalitario, absolutamente totalitario como es China. Al final te toca elegir qué es lo menos malo. Y lo menos malo es vivir en cierta prosperidad, la que te permite Estados Unidos, pero políticamente tu país es estable, porque el momento tu economía quiebre, tu país se convierte en un país inestable políticamente, Baudilio. Sí, yo te entiendo. ¿Qué hacen los enanos? La política pone un juego, ¿entiendes? Porque si España le dice a Estados Unidos, mira, vamos a dialogar sobre Puerto Rico debe retornar a nosotros. Es que se lo puede decir con cariño, Sí, que con cariño Estados Unidos le va a echar el brazo a España, le dice, ¿qué haces quietecito con Puerto Rico? Vamos a olvidarnos de eso, porque que calva en lo pasado. No te olvides porque tú eres un criminal. Es que, a ver, la jugada con Estados Unidos es la de machacarles por dentro. ¿Machacarles en qué? En su autoestima, en su amor propio. Sí. De Estados Unidos no hay que convertirse en enemigo. Yo no soy enemigo, yo soy amante de Estados Unidos. Yo he vivido en Estados Unidos, yo he corrido todo Estados Unidos. Yo sé la muy buena gente que habita Estados Unidos, incluso entre los WASP. No podemos decir que Estados Unidos es un país de malas personas, es un país de malvados políticos. No, Puerto Rico, Estados Unidos, la población, pues, son buena gente. Es que
tú eres buena gente, pero la política te hace a veces actuar como si no fuera buena Entonces, gente. ¿qué pasa? Que Estados Unidos lo que necesita es que les desprogramen a su ciudadanía, que les quiten el lavado de cerebro que tienen desde niños. Que ese lavado de cerebro se fundamenta en el Destino Manifiesto y en la doctrina Monroe y en Hollywood, en que somos los más grandes, los mejores y somos los héroes de las películas. Luego en las guerras no han demostrado ser tan héroes. No entre un soldado americano si previamente no han arrasado con bombas. En combate Sí, cuerpo a cuerpo así saben es. que, cuidado, que ahí es hombre contra hombre. Oye, Alberto, ¿dónde, tanto en Puerto Rico como aquí en Estados Unidos y allá en Europa, pueden conseguir tu libro? En Amazon. No queda más remedio, no hay otra empresa distribuidora de libros que te lo pueda publicar internacionalmente. Por cierto, que pongo aquí. Tenemos que usarlo americano obligatoriamente, ¿eh? Hay que pasar por Amazon, Amazon o Amazon, no hay otra cosa. Y bien, viva Amazon. Sí. Sí, pero venden todo el mundo. ¿Me entiendes? Pero hace falta un Amazon Sí. hispano también, que pueda competir con el Amazon de Estados Unidos. Y un eBay hispano también. eBay, y un Facebook, y un Google. Bueno, todas las plataformas son controladas por los gringos. Vamos a ver, mi libro no es un libro de odio contra Norteamérica. Mi libro es un libro de poner en su sitio a cada cual. Mi libro denuncia los genocidios que han cometido en Filipinas, las atrocidades que han cometido en Puerto Rico, el genocidio de California, el exterminio de los nativos de las grandes llanuras. Pero no solo denuncia a Estados Unidos, denuncia las barbaridades que se han hecho en México. Porque México en 1800 tenía 4 millones de nativos y 2 millones de españoles y mestizos. Ahora es al revés. Ahora los nativos son una exigua minoría y la mayoría son descendientes de españoles y nativos. Eso es lo que es México ahora. ¿Qué ha pasado en México en estos 200 años? Más que un genocidio cultural y humano. ¿Cuántos pueblos han exterminado? La lengua más hablada en México en 1800 no era el español, era el náhuatl. ¿Me entiendes? Entonces México se convirtió en un infierno. Desde que no es España se convirtió en un infierno. Porque mientras fue España, tuvo 300 años de prácticamente paz. 4 tiroteos y 4 ataques de piratas. Eso era México. Ok. Alberto, para terminar, te voy a hacer la última pregunta. ¿Podemos nosotros soñar con una nueva España? Por supuesto. Y eso pasa, y quiero empezar, y quiero volver a un tema que te estaba comentando. Tenemos que denunciar y denunciar. Tenemos que señalar tanto a los gobiernos hispanoamericanos, que no son gobiernos, son una banda de sátrapas y tiranos, que no han hecho más que masacrar física y económicamente a sus pueblos desde que se independizaron de España, porque España era la única que les reconocía derechos a todos los habitantes, cosa que ha desaparecido desde que vinieron las repúblicas estas que se inventaron. Y hay que señalar y denunciar lo criminal que es la historia de Estados Unidos y lo abusivos que son. Señalarlos, que todos los países se den cuenta de que Estados Unidos es un país abusivo, es un país degenerado. No el país, su política. Cuidado, no es lo mismo. Porque también son gente muy productiva y muy currante. Pero realmente lo que me decía una gringa, cuando yo decía, oye, yo no curro por $5 la hora. Me decía, si es que aquí este país se ha hecho así. Este país todos se aprovechan y abusan del último que ha llegado. De manera que los ingleses se aprovechaban y abusaban de irlandeses y luego se aprovechaban y abusaban de alemanes. Y luego ambos abusaron y se aprovecharon de los italianos. Y luego todos abusaron y se aprovecharon de los polacos. Y luego ya se aprovecharon de los mexicanos y abusaron. Yo he visto mexicanos trabajando por 5 horas, $5 la hora, como que no te da ni para una cerveza. Una cerveza ya costaba en aquella época $3 o $4.
Tú sabes, yo llegué a trabajar tercer turno en los años 66 por 2.75 la hora, que eso es una miseria. 2,75 la hora Sí, en los años 60. sí. Es que tú en el siglo XXI, en 2003, a ti te ofrecían $5. Después de 30 años te ofrecían... Sí, 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 sí. Cuando yo vine al estado de la Florida, pagaban $5 la hora. En España, el sueldo más bajo que cobraban los moros y saharianos era $6. Pero con el nivel de vida, la mitad de coste, con un coste inferior del nivel de vida, un coste de la vida inferior en un 50%, un 30, un 40% inferior al de Estados Unidos. Pero o sea, que aquí en España a un mono le pagábamos el doble que a un mexicano le pagaban en Estados Unidos. Sí. Para que tengas una idea de cómo están las cosas. Yo noté esto, ahora que estoy en Puerto Rico, en la Florida, tú ibas al McDonald's, comprabas un hamburguesa con papa frita y como dieron el aumento de salario a $15 la hora a la persona, pues un hamburguesa de eso te sale por $10 y más. Sin embargo, voy a Puerto Rico, el mismo hamburguesa me vale $4 o $5 por $10 la hora. Eso es la excusa que te ponen. Yo he llegado a conocer a un dólar la hamburguesa. Oh, sí, pues, seguro. Mira, te la venden a $5 en Puerto Rico, a 17 en Estados Unidos. Las hamburguesas esas sale a ellos por 4 o 5 centavos. Siempre salen ganando. El tema está en bajar la autoestima. Se creen que son la última Coca-Cola del desierto. Y sobre todo, la mayor ventaja que tiene Estados Unidos es que controla las finanzas internacionales. No puede ser el dólar, no puede seguir siendo el dólar el rey de las finanzas del mundo. Es que la mayoría, la mayor parte de la masa monetaria mundial es el dólar. Tengo datos de en torno a un 90-92% de la masa monetaria mundial son dólares. Lo que hay que entender es que... Porque por Manu Militari todo el mundo comercia con dólares. Es la única moneda totalmente aceptada en el mundo. Sí. El gobierno de Estados Unidos no es un gobierno, es como si fuera... Lo administran como si fuera una fábrica. Como si fuera una mafia. Yo lo asemejo a una mafia. Para mí Estados Unidos es como un gángster de naciones. Es un calco, una fotocopia de lo que tú ves en los gángsters de las películas americanas, cómo extorsionan a los comerciantes y a la gente. Lo mismo, Estados Unidos es lo mismo, pero trasladado a las naciones. Estados Unidos se dedica a extorsionar, intimidar y chantajear al resto de naciones del mundo, actuando como un puro gángster. Bueno, Alberto, llevamos ya una hora, no quiero que la gente te coja antipatía a ti de la manera que platicamos sobre Estados Unidos. Así que yo te doy las gracias por tú haberme aceptado la invitación y créeme, estuvo muy interesante. Yo espero la opinión del público a favor o en contra. Ellos son los que deciden. Acuérdense que estamos en YouTube como La Voz de Borinquen y estamos también en la radio como La Voz de Borinquen por Seno.fm, Seno con Z, y también Alberto está como la Unión Hispanoamericana Radio. Pueden entrar a Seno.fm y escribir la Unión Hispanoamericana y va a radio y va a aparecer también su emisora. Pueden bajar la aplicación en sus celulares o en sus cómputos y pueden seguirnos a Alberto las 24 horas y tanto a mí también. Así, señores, que muchísimas gracias por estar con nosotros. Será hasta la próxima y continúen visitando las redes sociales de Alberto y sus programas. Y de mi parte, pues Alberto, yo te doy las gracias. Pues yo te estoy agradecido a ti, Baudilio, y le pido a la gente que no compre mi libro pensando que es un panfleto antiamericano. En mi libro se critica todo, no solo Estados Unidos, sino también a México,
y todas las barbaridades que se han hecho desde las independencias de España. Y el libro tiene un fin más constructivo que dañino, y es despertar la conciencia de que está siendo lo que no es tolerable que sea, y está siendo durante 200 años. No se trata de que haya que declararle la guerra ni declararle el odio a Estados Unidos. Estados Unidos, en comparación con otras potencias, es el país menos odioso, si entramos a comparar, en comparaciones históricas. Simplemente tiene que dejar de ser el país hegemón del mundo. No puede ser el gendarme o el dictador que le diga a los demás lo que tienen que hacer y cómo tienen que pensar. Simplemente es una Sí, en la conciencia. Yo estoy de acuerdo contigo, somos organizaciones pacíficas y no estamos buscando no es un mensaje de odio. Estados Unidos. Ahí es donde quiero llegar. No es de odio. No es un mensaje de odio contra Estados Unidos, sino una crítica justa y legítima para evidenciar lo que es, porque es que esa crítica justa y legítima ya no se trata de criticar o de denigrar a Estados Unidos o a México. Es que se trata de dejar el buen nombre de España y defender el honor de España. Porque es que España no tiene que avergonzarse de nada. Sí. Es que tanto Inglaterra como Francia, como Holanda, como Bélgica, como Estados Unidos tienen mucho de que avergonzarse. En cambio, por contra, España tiene muy poquito de lo que avergonzarse. Y en la historia está. Simplemente hay que buscar las fuentes adecuadas para darse cuenta. Sí. Bueno, Alberto, hasta luego y gracias y nos vemos. Un placer, Baudilio. La próxima. Ok, chao.